The date is commemorated each year by the club at the site of the crash, the hill of Superga. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy repasaremos los 15 días más tristes e impactantes de la historia del deporte. Good evening. If you've tuned in tonight expecting the outstanding race that the San Marino Grand Prix here at Imola promised to be, then I'm sorry, that's not the program we have for you. La muerte de Owen Hart. Parte del atractivo de la lucha libre profesional proviene de la época en que la línea entre ficción y realidad se difuminaban. Last night in Kansas City, Missouri, with more than 18,000 people in the arena and a large worldwide pay-per-view audience, Hart was getting ready to make a spectacular entrance, similar to one he'd made before. Pero en 1999, cuando Owen Hart cayó 23 metros tras un fallo en el arnés durante una transmisión en Kansas City, la situación se volvió demasiado real, demasiado rápido. De repente todos los trucos y la actuación se fueron por la ventana cuando el personal de la WWE y algunos de los propios luchadores se apresuraron a intentar salvar la vida de Hart. Desafortunadamente el daño que sufrió en la caída fue demasiado grave y falleció a causa de sus heridas poco después. Unfortunate responsibility to let everyone know that Owen Hart has died. Owen Hart has tragically died from that accident here tonight. El espectáculo continuó esa noche, pero el efecto de perder a una superestrella como él en la flor de su vida nunca desapareció del todo. El desastre del Le Mans de 1955. Aunque ocurrió hace décadas, el desastre del Le Mans de 1955 sigue siendo el accidente más catastrófico en la historia del automovilismo. El auto del piloto Pierre Levy se vio involucrado en un choque que lo hizo volar por los aires. Levy murió instantáneamente tras ser expulsado del vehículo, pero los escombros del coche volaron hacia la multitud de espectadores. 82 personas murieron en el caos y entre 120 y 180 resultaron heridas. Este terrible accidente provocó que muchos países como Francia, Suiza y España prohibieran los deportes de motor hasta que se implementaran mayores medidas de seguridad. Un día impactante para el deporte. Accidente aéreo del Chapecoense. En 2016, el equipo brasileño de fútbol chapecoense quedó completamente devastado cuando un avión que transportaba a todo el equipo se estrelló en Colombia. On the way to the biggest game in the club's history, the team is in good spirits. Un descuido en los preparativos previos al partido provocó que el avión se quedara sin combustible en el aire. De las 77 personas a bordo, solo 6 sobrevivieron, incluyendo solo 3 jugadores del club. La mala toma de decisiones del piloto en medio de la crisis actual fue citada como una de las principales razones del desenlace. 71 people died when the aircraft plunged into the Colombian mountainside. Brazil's O Globo newspaper reports the pilot declined 2 chances to refuel. Cuando las noticias del accidente llegaron a otros clubes de fútbol a nivel internacional, se desató una gran ola de dolor y numerosos intentos de otros clubes por ayudar al chapecoense a reconstruirse. Una tragedia que perseguirá a este club durante décadas. Desastre del estadio Heysel de 1985. Esta infame noche dejó una mancha en el fútbol inglés que no desapareció del todo durante años. El Liverpool se enfrentó al Juventus en la final de la Copa Europa de 1985 en el estadio Heysel de Bruselas, Bélgica, y el partido se vio empañado por una repugnante violencia de los aficionados en las gradas. The first real troubles began by the fence between the Liverpool fans and Block Z. It was 6:30. A combination of factors turned a potentially minor incident into a disaster. La tensión ya se había ido gestando antes del inicio del partido y finalmente un grupo de aficionados del Liverpool irrumpió en una zona llena de aficionados de la Juve. En sus desesperados intentos de huida, forzaron el derrumbe del muro perimetral lateral, lo que causó la muerte de 39 personas y heridas unas 600. In total, 39 people died at the Heysel. Fue un momento tan terrible para el deporte que todos los clubes ingleses fueron vetados de competir en eventos de la UEFA
durante 5 años. El Liverpool fue vetado un año más. Desastre aéreo de la Selección Nacional de Fútbol de Zambia. Cuando la Selección Nacional de Fútbol de Zambia viajaba en avión a Dakar para un partido de clasificación para el Mundial de 1994 contra Senegal, un error humano terminó costándoles la vida. On the 27th of April 1993, the plane carrying the Zambian national football team crashed off the coast of Gabon. All 30 passengers and crew perished. 18 of them were international footballers, and with them went the hopes of a nation. El piloto notó un incendio en un motor mientras volaba frente a las costas de Gabón. Los informes oficiales concluirían posteriormente que estaba fatigado y al intentar apagar el motor defectuoso, eligió el motor equivocado. Esto provocó que el avión se estrellara a 500 metros de tierra. Las 30 personas a bordo, incluidos los 18 jugadores, murieron en el impacto, destrozando a la Selección Nacional de Fútbol de Zambia. If somebody had told me in 1993 if that would have happened, I would, not believe them. But we had that faith, that we would come back one day and we'll be even much stronger. Poco después, el gobierno anunció un periodo de luto de una semana. El accidente de Dale Earnhardt Sr. No es frecuente ver a una auténtica superestrella perder la vida en plena competición. I think he worked hard on portraying himself as the tough guy, but if you looked in his eyes, the guy was a very kind man. Pero para Dale Earnhardt Sr., de 49 años, eso fue exactamente lo que sucedió. Mientras competía en la última vuelta de las 500 millas de Daytona en 2001, Earnhardt se vio involucrado en una colisión de 3 autos. Tras chocar con su rival Ken Schrader, ambos autos se salieron del asfalto de la pista y cayeron al césped del infield. Quedaría muy claro que algo andaba mal. Earnhardt murió instantáneamente por el impacto, sufriendo una fractura fatal de la base del cráneo. This is undoubtedly one of the toughest announcements that I've ever personally had to make. But after the accident and turn forward at the end of the Daytona 500, we've lost Dale Earnhardt. Con 17 millones de personas sintonizando en directo esta carrera, representó un duro golpe para el deporte y un catalizador para normas de seguridad mucho más estrictas en el futuro. El desastre de Hillsborough. La triste realidad de los eventos deportivos es que a veces se necesita un incidente realmente terrible para obligar a los equipos y franquicias a realizar cambios muy necesarios. Liverpool supporters have been allocated the west end of the Hillsborough Stadium, so their route will keep them away from Nottingham Forest fans arriving from the south. This also means the Liverpool supporters will all have to pass through one entrance, Leppings Lane. Y en el caso del Liverpool Football Club, hubo algunos descuidos importantes en el control de multitudes y la precaución de seguridad. Cuando la aglomeración en las gradas durante el partido de semifinales de la FA Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest provocó una avalancha mortal, el resultado fue brutal. 97 aficionados murieron y cientos más resultaron heridos. Aunque al principio algunos culparon al comportamiento indisciplinado de los aficionados, quedó claro que era necesario cambiar la norma para todos los equipos de fútbol, y afortunadamente así fue. Las familias de las víctimas continuaron luchando por justicia, expresando su indignación por la poca prioridad que se dio a la seguridad general de los aficionados antes de este desastre. And at the heart of it, of course, are the 96 people who went to a football match thinking they were just going for a great family day out, and they never came home. El desastre aéreo del Lokomotiv Yaroslavl. El 7 de septiembre de 2011 marcó uno de los días más oscuros en la historia del hockey internacional, cuando un avión que transportaba a todo el equipo del Lokomotiv Yaroslavl se estrelló mientras despegaba hacia Minsk, Bielorrusia. Moments after takeoff, the Yak-42 slammed into this Russian riverbank, killing 43 people. El equipo se dirigía a su primer partido de la temporada de la Liga Continental de Hockey cuando el piloto perdió el control de la aeronave y se estrelló tras no poder despegar. De las 45 personas a bordo, solo sobrevivió el mecánico de vuelo. Resultó que el piloto no estaba cualificado para volar el avión y había falsificado documentos para obtener el permiso. Por supuesto, para cuando ocurrió el accidente, ya no quedaba nadie a quien procesar. El disturbio futbolístico de Lima. El desastre futbolístico de Lima no es el único desastre deportivo terrible que ha azotado a los habitantes de la capital peruana. More than 45,000 soccer-crazed fans are jammed into Peru's national stadium. The event this day, an Olympic qualifying soccer match between Peru and their arch-rival Argentina, both world-class teams. The stage is set for a monumental clash of the Titans.
but the day will be remembered for a much more somber reason. Sería una negligencia no mencionar también el accidente aéreo de 1987 que mató a 42 personas, incluyendo 37 jugadores y miembros del personal del club de fútbol Alianza Lima. Pero en 1964, una tragedia de proporciones monstruosas azotó el Estadio Nacional durante un partido entre Perú y Argentina. Tras una decisión arbitral que enfureció a la afición peruana, irrumpieron en el campo, provocando una avalancha que dejó a cientos de personas atrapadas. Panicked spectators stampede to the exit, trampling over the fallen. Se llamó a la policía antidisturbios y para cuando se calmó la situación, 328 personas habían perdido la vida y más de 500 habían resultado heridas. Fue uno de los días más oscuros en la historia del fútbol. El exterminio de atletas en Irak, los desastres en estadios y los accidentes son una cosa, pero el asesinato intencional de atletas por parte de un dictador brutal como castigo por su bajo rendimiento es un nivel de depravación diferente. Durante el régimen de Saddam Hussein, los atletas y entrenadores del país se enfrentaron a duras consecuencias como encarcelamiento, azotes o incluso la muerte. En 2007, los restos de 13 miembros del equipo nacional de Taekwondo fueron encontrados en el desierto tras ser secuestrados mientras se dirigían a un campo de entrenamiento en Jordania. Fue una muestra de violencia bárbara, ampliamente condenada por todo el mundo deportivo. Incendio en el hipódromo de Happy Valley. Hace más de 100 años, el hipódromo chino de Happy Valley fue testigo de uno de los incendios más destructivos en la historia de los estadios deportivos. Debido a que las gradas estaban hechas principalmente de bambú y madera, se incendiaron rápidamente tras entrar en contacto con el fuego provocado por un puesto de comida cercano. Debido a las precauciones inadecuadas y a la falta de herramientas para combatir el incendio, este acabó cobrando la vida de 614 personas. Este no solo fue uno de los desastres más impactantes en la historia del deporte, sino que sigue siendo uno de los incendios más mortíferos en la historia moderna de China. Muerte de Ayrton Senna. El legendario Ayrton Senna ya había expresado su preocupación por el estado de la seguridad de la Fórmula 1 en 1994 y tenía dudas sobre correr en el circuito de Imola, Italia, el 1 de mayo de ese año. Today we've lost arguably the greatest talent of his generation. After a high-speed crash at Tamburello, Ayrton Senna is dead. Apenas un día antes, su compañero piloto, Roland Ratzenberg, se había convertido en la primera víctima mortal de la Fórmula 1 en 12 años, pero Senna decidió competir de todos modos. Desafortunadamente, su coche chocó contra un muro de hormigón a más de 200 km por hora, lo que le provocó varias lesiones que podrían haberle causado la muerte. Aunque intentaron reanimarlo, fue en vano. It's been a dreadful day and the loss of Ayrton Senna is really tough to comprehend. Esto marcó un punto de inflexión importante para la Fórmula 1, con un mayor énfasis en las barreras de seguridad avanzadas, la protección del habitáculo y los protocolos médicos. Ataque del equipo israelí en los Juegos Olímpicos de Múnich. En los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, 8 miembros de la organización militante palestina Septiembre Negro atacaron la Villa Olímpica, asesinando a 2 miembros del equipo olímpico israelí. The 1972 Munich Games became one of the darkest moments in Olympic history. También tomaron 9 rehenes. Esto comprensiblemente desató un pánico generalizado y eclipsó por completo los Juegos de Múnich. Si bien se realizaron varios intentos de rescate, fracasaron y en el proceso los 9 rehenes fueron ejecutados. 5 de los 8 perpetradores también murieron en el caos, pero el daño ya estaba hecho. La desorganización de la respuesta policial y gubernamental fue ampliamente criticada, pero tras una suspensión de 34 horas, los Juegos continuaron según lo previsto. The German authorities were criticized for a botched rescue operation. El desastre de Superga. En 1949 se produjo un desastre que sacudió profundamente el fútbol italiano. On May 4th, 1949, a tragic air disaster robbed Italy of its greatest team. Un vuelo de Italian Airlines que transportaba todo el equipo de fútbol del Torino se estrelló contra el muro de contención en la parte trasera de la famosa Basílica de Superga en Turín. Un error de navegación del piloto se debió a las terribles condiciones de vuelo durante el descenso. En lugar de alcanzar la pista, como estaba previsto, el avión se estrelló contra la basílica, matando a todos a bordo. Until that day, a catastrophe of that proportion had never happened. Hubo un gran apoyo por parte de todos los clubes de Italia. Algunos ofrecieron jugadores al equipo en apuros, de forma gratuita. Incluso otorgaron un título honorífico a la Serie A al Torino, pero nada pudo borrar el daño fundacional y el trauma que causó este accidente.
¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. Desastre aéreo en Múnich. Fue el desastre más infame de la historia del fútbol. El mundialmente famoso Manchester United y su icónico entrenador Matt Busby regresaban del partido de la Copa Europa contra el Red Star de Belgrado. Of the 44 who boarded the charter plane home, 23 died in the Munich disaster. Together with officials and journalists, 8 players lost their lives. Durante su tercer intento de despegue del aeropuerto de Munich-Rhein en Múnich, Alemania Occidental, ocurrió lo impensable. El avión derrapó en la pista, chocando contra la valla que rodeaba el aeropuerto, lo que provocó un incendio que amenazó con envolver a todos los pasajeros. De los 44 pasajeros a bordo, 21 sobrevivieron, pero fue un momento que dejó al club de fútbol más famoso del mundo completamente destrozado. Otros clubes ofrecieron jugadores y dinero, pero no se pudo hacer mucho. Décadas después, el Manchester United aún no ha olvidado esa noche oscura de su historia. The flowers of English football, the flowers of Manchester. ¿Qué día oscuro de la historia del deporte recuerdas? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.